Buenas tardes, vamos a dar inicio a la resolución del primer parcial correspondiente al grupo 100. La primera pregunta nos pedían dibujar estructuras de diferentes moléculas en 3 dimensiones, para lo cual deberían escribir correctamente la molécula. En este caso empezamos con el butanol. El butanol normal podría ser el 1-butanol. Y en este caso tengo carbono, oxígeno y 4 átomos de carbono. Metano, etano, propano y butano. Luego deberían identificar las hibridaciones y si se fijan tengo todos los átomos en sp3, es decir, todos hacen solamente enlaces simples y por lo tanto todos serían tetraedros. Con esa información puedo pasar en base a la nomenclatura de barras, representar 1, 2, 3, 4 carbonos y un oxígeno que también estaría en hibridación sp3. Recordamos que cada tetraedro siempre tendrá dos en el plano, eso se va a revisar como criterio de evaluación, uno que sale y uno que entra. Dos en el plano, uno que sale y uno que entra. Lo mismo acá, y el oxígeno que tendrá dos en el plano, uno que sale y uno que entra. Para nuestro caso hemos dibujado los pares de electrones como los sustituyentes que salen y entran dentro del oxígeno tetraédrico. Entonces, primer criterio de evaluación, que esté correcta la molécula. Y segundo, que dibujen 5 tetraedros, cada uno con dos enlaces en el plano, uno que sale y uno que entra. Esa es la primera molécula y su respuesta. Tenemos un aldehído con 4 átomos de carbono. El grupo aldehído es carbono doble enlace oxígeno H, CHO, con 1, 2, 3, 4, metan, etan, propan y butan. Entonces el nombre sería butanal. La molécula correctamente escrita es esta. Y por lo tanto tendría 3 tetraedros en sp3 y un carbono sp2 trigonal plano y un oxígeno sp2 trigonal plano. Entonces pueden empezar con el carbono trigonal plano, los tres en el plano, y el oxígeno también con 1, 2, 3 en el plano. Se revisará que los pares de electrones estén en el plano, como sp2, y ya entenderán que el doble enlace está superpuesto y que en este caso no se lo ve. Luego del enlace carbono-oxígeno en sp2 tendrán 3 tetraedros, 1, 2, 3, cada uno con dos enlaces en el plano, uno que sale y uno que entra. Dos en el plano, uno que sale y uno que entra, y lo mismo en este caso. Esta es la escritura correcta del butanal. Ustedes podrían haber escrito el carbono 1 a su izquierda, etcétera, de diferentes formas, pero lo que se va a revisar es la geometría trigonal plana y la geometría del tetraedro cuando la molécula esté correctamente escrita. Pasamos a el ácido butanoico, COOH, y este ácido butanoico tendrá 3 carbonos en sp3, dos átomos, uno de carbono en sp2, uno de oxígeno en sp2 y un oxígeno que también será sp3. ¿Sí? Entonces en este caso puedo empezar con el trigonal plano, 1, 2, 3 en el plano, igual el oxígeno, 1, 2, 3 en el plano. El oxígeno sp3 lo dibujaré como un tetraedro con dos en el plano, uno que sale y uno que entra. Fíjense la diferencia. Acá los pares de electrones deben estar en el plano porque es sp2 trigonal plano, por eso están en el plano. Y acá en un tetraedro podrían estar como uno que sale y uno que entra. Entonces este oxígeno necesariamente debe tener uno que sale y uno que entra. Lo mismo en estos 3 tetraedros que tienen dos en el plano, uno que sale y uno que entra, dos en el plano, uno que sale y uno que entra, y este de la misma forma, y esta es la correcta escritura en 3 dimensiones del ácido butanóico. Finalmente, en esta pregunta escribimos la butanamida, que tendrá en carbono un sp2, oxígeno en sp2, un nitrógeno en sp3 y 3 carbonos en sp3. Entonces podemos empezar dibujando la forma trigonal plana, como hemos trabajado en clase,
1, 2, 3, trigonal plano, el oxígeno con 1, 2, 3, los dos pares de electrones en el plano, y ya tengo esta parte de la molécula. Puedo dibujar el nitrógeno como tetraedro, y entonces dibujo 1, 2 en el plano, un hidrógeno que sale y un par de electrones que entra, con lo que ya tendría un tetraedro, y luego 3 carbonos en sp3. En todos los casos hay 2 en el plano, uno que sale y uno que entra, lo mismo acá y lo mismo acá, y esta sería la representación correcta de la butanamida. Los criterios, como siempre, es que esté bien escrita la molécula y luego la representación de las hibridaciones correcta en 3 dimensiones. Pasamos a la segunda pregunta, donde debemos dibujar la estructura tridimensional, especialmente de la parte polar, y representar en ella vectores de enlaces polares, y luego, viendo la suma vectorial, la existencia de cargas parciales o la no existencia de ellas. En el caso del butanol, tengo un alcohol OH con 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Dibujo en forma tridimensional este oxígeno, que es el que va a producir polaridad o enlaces polares. En este caso, entre el oxígeno y el carbono hay un enlace polar dirigiendo la densidad electrónica hacia el oxígeno. Lo mismo pasa entre el oxígeno y el hidrógeno por diferencia de electronegatividad. Tengo dos vectores. Luego recordamos que los pares de electrones ejercen unos vectores hacia afuera de los pares de electrones. Este vector se suma con este porque están en línea, y este vector se suma con este porque están en línea, no se anulan. Entonces, si yo entiendo que esta es la sumatoria de este vector con este vector, y a este vector lo veo como la sumatoria de este vector con este vector, lo único que hago es sumar estos dos. Y eso es fácil con las paralelas, y tengo una resultante. Como no se anulan, voy a tener una carga negativa sobre el oxígeno, una positiva sobre el hidrógeno y una positiva sobre el carbono adyacente al OH. Esa sería la molécula de butanol, que por tener cargas es polar, y esta es su representación. Los criterios de evaluación, que escriban en forma tridimensional la parte de la molécula, por lo menos donde existen los enlaces. Lo demás podían o no representar en forma tridimensional. Y en este caso tenemos la segunda parte de la evaluación, ver la sumatoria de vectores con las cargas si es que no se anulaban los vectores. Eso para que vean si está correcto o no su respuesta. La otra molécula es una butanamida. Una amida es carbono doble enlace oxígeno y un nitrógeno unido a este carbono con doble enlace. En este caso but, porque la parte carbonada tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Reviso las hibridaciones y veo esta parte trigonal plana y esta parte en sp3, que van a ser donde se producen los enlaces polares. Entre el carbono y el oxígeno hay un vector hacia el oxígeno. Hay dos vectores de los pares de electrones. Sumo estos dos vectores, hay una resultante, y como están en línea, esta resultante se suma con esta resultante, lo que significa que no se anulan los momentos, y tendría una carga negativa para el oxígeno y para el carbono una carga positiva. En el caso del nitrógeno, como es más electronegativo que el carbono y que el hidrógeno, va a tener los vectores correspondientes, son enlaces polares. Lo mismo pasa con este hidrógeno, y este par de electrones tiene un vector hacia afuera. Si recordamos, en clase hemos trabajado el caso de un nitrógeno igual de una amina, y hemos visto que los vectores del tetraedro, este es un tetraedro, se pueden sumar en el mismo sentido que está el par de electrones. Entonces, si volcamos esto para hacerlo muy similar, la resultante estará sobre el par de electrones. Dibujamos eso, y lo único que tenemos es que no se anula este momento, por lo tanto el nitrógeno tendrá una carga negativa, sus hidrógenos carga positiva, y le quitará también densidad a este carbono para volverlo un poquito más positivo por efecto inductivo. Esta es la molécula, y por lo tanto ustedes dicen que es polar. Entonces el criterio de evaluación, que esté correctamente escrita, que estén todos los vectores con sus cargas, y la conclusión
diciendo que es polar o no la molécula. Finalmente vemos el éter dimetílico. En este caso el oxígeno está representado en 3 dimensiones, 2 en el plano, uno que sale y uno que entra. Dibujamos acá los vectores con carbono. El oxígeno es más electronegativo, por lo tanto lleva la densidad electrónica hacia sí. Se producen esos dos vectores. Los pares de electrones ejercen vectores. Este se suma con este se suma con este, y las resultantes pueden a su vez sumarse. Por lo tanto, tengo un vector resultante, no se anulan los vectores, y eso significa que tengo una carga negativa sobre el oxígeno y cargas positivas sobre los átomos de carbono. En ese entendido, digo que el éter dimetílico sería una molécula polar. Y esa era toda la pregunta número 2. La pregunta número 3, habría que representar las fuerzas intermoleculares, a excepción de las no polares, que les había pedido en clase que no las representen, y ordenarlas de mayor a menor punto de ebullición. Empezamos con el propano. El propano sería, como está acá representado, una molécula que tiene solo enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Por lo tanto, como esos enlaces son no polares, la molécula es no polar y solo va a presentar fuerzas de London o de Van der Waals. Trabajamos luego con el 1-cloropropano. Entonces tengo en el carbono 1, 2, 3, un propano, y en el 1 un cloro. Ya conocemos que el cloro es más electronegativo que el carbono. En este caso ya no necesitaban dibujar vectores, simplemente poner las cargas. Obviamente el manejo de las cargas está en función a los vectores, y cuando uno practica mucho con vectores ya puede colocar directamente las cargas, como en este caso. Tenemos un cloro negativo y un carbono positivo, y la molécula en inicio sería polar. Como debo representar las fuerzas intermoleculares, debo representar otra molécula de cloropropano, donde se atraigan la carga negativa con la positiva. De inicio, entre moléculas polares hay interacciones dipolo-dipolo, y en este caso no hay hidrógenos unidos a un elemento electronegativo, por lo tanto no hay puentes de hidrógeno. La única fuerza sería la atracción entre cargas, que es una interacción dipolo-dipolo en una molécula polar, como el 1-cloro-propano. Vemos el ácido propanoico, algo que ya hemos representado y que conocemos también su polaridad. El oxígeno delta menos, el carbono delta más, el oxígeno delta menos, el hidrógeno delta más. Para representar las fuerzas intermoleculares ponemos otra molécula del ácido cercana y hacemos la atracción entre positivo, negativo y positivo. Una vez que está hecho eso, vemos si puede tener puentes de hidrógeno. Hay pares de electrones libres, sí, y hay hidrógenos unidos a elemento electronegativo. Hidrógeno unido a elemento electronegativo. Por lo tanto, sí van a haber puentes de hidrógeno. En este caso hemos avanzado en clase y hemos mostrado este ejemplo, donde forma un ácido carboxílico, un dímero con dos puentes de hidrógeno. Entonces tengo una molécula polar con dos puentes de hidrógeno. Analizamos la propilamina como última molécula. Entonces tengo metil-etil-propil con el grupo amino. El nitrógeno va a tener carga negativa, los hidrógenos positivos, como hemos visto anteriormente, y el carbono también positivo. Entonces esta sería una molécula polar. Dibujo la otra molécula acercando la carga positiva a la negativa. Y lo que veo es si puede hacer puentes de hidrógeno. Hay par de electrones libres y hay hidrógeno unido a un elemento electronegativo. Entonces sí es posible la formación de puente de hidrógeno. Se lo representa y se escribe de esta forma, entendiendo que la propilamina va a poder formar un puente de hidrógeno. Conociendo las fuerzas intermoleculares de las 4 moléculas, las ordenamos. Ponemos primero el ácido propanoico, que formaba un dímero con dos puentes de hidrógeno, seguido de la propilamina, que va a ir formando un puente de hidrógeno a la vez. Luego seguirá el 1-cloropropano, que es una molécula todavía polar, que tiene interacciones solo dipolo-dipolo. Y finalmente colocaremos al
propano, que es el no polar con la menor fuerza intermolecular de atracción. Este ordenamiento debe ser correcto, al igual que la representación de los tipos de fuerza intermolecular. Es decir, tienen que demostrar que había puente hidrógeno y que había interacciones dipolo para ordenar la molécula. Esos son los criterios para la pregunta 3. La pregunta 4, tal cual dice el examen, en base a los ejemplos avanzados, porque son los mismos. Si ustedes revisan sus videos, van a ver los mismos ejemplos con una simple variación. En el inciso A, en lugar de metano, proponemos la reacción con etano, y en el inciso B es tal cual hemos avanzado en clase. Entonces, para recordarles, hemos visto este ejemplo donde el metano, como es no polar, tenía una ruptura homolítica formando radicales, y el cloro también, como es no polar, tenía una ruptura homolítica formando radicales, y luego unía los radicales cloro con metilo formando el cloruro de metilo, y unía el H con el Cl radicales formando ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Esto es lo que hemos avanzado, solamente ponemos la imagen para que lo recuerde. En el examen pedíamos aumentar un átomo de carbono y era prácticamente lo mismo. Ustedes elegían cuál de estos enlaces carbono-hidrógeno romper. En el caso del etano, sean estos tres o estos tres. Para nuestro caso hemos dicho que vamos a romper uno de estos tres. Como es una molécula polar, se va a romper por la mitad del enlace generando radicales, un radical etilo y un radical hidrógeno. Y por el otro lado, el cloro, al igual que en el ejemplo de clase, se va a romper homolíticamente formando dos radicales cloro. Luego voy a hacer los enlaces correspondientes. Este radical con este radical se une formando un cloruro de etilo en este caso, y este radical con este formando ácido clorhídrico. Este era el primer inciso de la pregunta 4. Y la pregunta 5 era exactamente, si revisan el video, tal cual hemos avanzado en clase. Cloruro de etilo con hidróxido de sodio. El cloruro de etilo, por supuesto, tendrá un enlace polar, donde el cloro es negativo y el carbono positivo, lo que nos induce a una ruptura del tipo heterolítica. Entonces, como la ruptura heterolítica, el más electrón negativo se lleva el par de electrones y el otro se queda sin electrón con carga positiva. Entonces, forma un carbocatión, el cloro negativo. Revisen por favor esto en los videos, no he cambiado nada. Era la pregunta quizá más fácil del examen. Y el hidróxido de sodio ya está disociado, por lo tanto lo represento como sodio más y OH menos. Los productos obtenidos serán la formación de nuevos enlaces. En este caso, el carbocatión con el OH formará un etanol y el sodio con el cloro formarán una sal de cloruro de sodio. Y esto está tal cual el avance de clase. Con esto concluimos la resolución del primer parcial para el grupo 100. Gracias por su atención.